Yo, Isabela, una vez prometí que jamás traicionaría. Pero aquí estoy contemplando mi reflejo en el espejo roto, mientras las lágrimas se mezclan con la sangre que brota de mi mano temblorosa. Me observo fijamente intentando reconocer a la extraña que me devuelve la mirada. Un momento de debilidad ha destrozado mi existencia, como una llamarada que consume sin piedad una frágil casa de naipes construida durante años. Ya no sé quién soy. Me veo convertida en una mujer perdida atrapada en el vendaval de una pasión prohibida de la que no logro liberarme. Mi vida antes era como un lienzo perfecto aunque algo desteñido, un marido dedicado pero ausente, un hogar silencioso pero vacío, y un corazón que suspiraba por algo más profundo que la monotonía de días sin sentido. Nunca me consideré una mala persona, o eso creía firmemente hasta que la mirada de un desconocido atravesó la oscuridad nocturna despertando en mí un fuego imposible de sofocar, arrastrándome hacia un torbellino de deseo, engaños y destrucción inevitable. Todo empezó de manera aparentemente inocente, o eso me repetía para acallar la inquietud que crecía en mi interior. Compartía mi vida con Javier, mi esposo, en una amplia casa en las afueras de Madrid. Él era un hombre entregado a su trabajo, un financiero que dedicaba sus días a interminables reuniones y sus noches a revisar informes bajo la tenue luz de su despacho en casa. Nos encontramos en la universidad cuando yo soñaba con tener mi propia floristería, y él aspiraba a dominar el mundo de las finanzas. Nos casamos hace 7 años, y aunque no tuvimos hijos, nuestra vida parecía estable, confortable como un río de aguas tranquilas. Sin embargo, aquel amor que nos unió, ese fuego que brillaba en nuestras miradas cuando paseábamos de la mano por la Gran Vía, se fue extinguiendo gradualmente, sustituido por una rutina silenciosa que ninguno osaba cuestionar. Trabajaba a media jornada en una pequeña floristería del barrio. Era mi santuario, un espacio donde podía perderme entre el dulce aroma de las rosas y la suave belleza de los lirios. Mis manos se movían entre los tallos y pétalos componiendo arreglos florales, brindándome una efímera sensación de control sobre mi existencia. Sin embargo, al regresar a casa, la soledad me recibía como una compañera constante. Javier arribaba tarde, sus pisadas hacían eco en el corredor y sus palabras se habían vuelto escasas. ¿Qué tal tu día?, cuestionaba ocasionalmente, pero sus ojos ya estaban absortos en la pantalla de su móvil antes de que pudiera completar mi respuesta. Todo bien, respondía, aunque por dentro anhelaba gritar mi verdad, confesar que me sentía como un fantasma en mi propia casa, que algo en mi interior se marchitaba igual que las flores abandonadas sin agua. No podía culparlo completamente. Él insistía en que estaba forjando un futuro para ambos. Esa era su justificación cuando le cuestionaba sus prolongadas ausencias. Es por nuestro bienestar. Isabela me repetía y yo asentía silenciosamente, conteniendo el nudo que se formaba en mi garganta. Los días se transformaron en semanas, estas en meses, y pronto me descubrí contemplando a través del ventanal de nuestra sala, cuestionándome si esta era toda la vida que el destino me tenía reservada. Ansiaba algo más. No lograba definir exactamente qué, pero lo percibía como un vacío creciente en mi pecho. Un anhelo que ninguna cena silenciosa junto a Javier podía satisfacer. Fue entonces cuando llegó aquella noche veraniega con una humedad tan densa que parecía adherirse a mi piel. Opté por darme un baño para mitigar el sofocante calor. Entreabrí la ventana del baño permitiendo que la brisa cálida se entremezclara con el vapor ascendente del agua. Me sumergí en la bañera, cerré los párpados y me dejé envolver por el calor, disolviendo momentáneamente las preocupaciones que cargaba como lastres. Ignoraba que alguien me observaba. Miguel, el vecino que se había instalado en la casa contigua hacía algunos meses, se encontraba en su balcón atendiendo sus plantas. Era un hombre que no pasaba inadvertido, alto rozando los 2 metros, con una complexión atlética que parecía esculpida con meticulosa dedicación. Su piel bronceada resplandecía bajo la luz solar, como si hubiera sido pulimentada por artesanos expertos. Sus ojos color café oscuro poseían una profundidad hipnótica, capaz de penetrar el alma. Y aquella sonrisa, esa sonrisa natural que revelaba una dentadura impecable, conseguía transformar cualquier intercambio casual en un momento memorable. En el supermercado, cuando nuestras miradas se encontraron mientras seleccionaba productos frescos. O en la acera cuando transitaba llevando una bolsa con pan caliente. Siempre emanaba un magnetismo inexplicable.
algo que me obligaba a contemplarlo un instante más de lo apropiado. Pero aquella noche, al alzar la vista y descubrirlo allí observándome a través de la ventana semiabierta, el tiempo pareció detenerse. Su mirada se encontró con la mía y por un momento quedé paralizada. Mi rostro se encendió de vergüenza. Mis dedos buscaron torpemente la cortina para cerrarla, pero mientras lo hacía una sensación desconocida se despertó en mi interior. No era únicamente bochorno. Era una emoción indefinible, un estremecimiento que recorrió mi columna y aceleró mis latidos. Él también parecía desconcertado, pero mantuvo su mirada fija. Tras cerrar la cortina, permanecí inmóvil respirando agitadamente con las manos temblorosas y la mente repleta de interrogantes. ¿Cuánto había presenciado? Continuaría observando. Y lo más perturbador, ¿por qué una parte de mí deseaba que no dejara de hacerlo? El día siguiente me encontré vigilando su residencia constantemente. Me obsesionaba pensar que él pudiera estar recordándome e imaginando nuestro próximo encuentro. Me convencí de que debería confrontarlo, demandar una explicación, pero en el fondo sabía que anhelaba algo más. Deseaba volver a sentir esa mirada, esa sensación de existir después de tanto tiempo, sintiéndome invisible en mi propio hogar. Fue esa tarde mientras atendía mi jardín que lo vi emerger en su balcón. Nuestras miradas se cruzaron nuevamente, pero esta vez mantuve la vista fija. Esbocé una sonrisa tímida casi imperceptible. Él respondió con otra sonrisa, y sin darme cuenta ya estábamos conversando. «Hermoso día, ¿no te parece?», pronunció con su voz profunda que vibraba en el ambiente cálido. Asentí aunque apenas registré sus palabras. Me encontraba cautivada por la manera en que sus ojos me examinaban, como si intentara descubrir algo oculto en mi rostro. Comenzamos con una charla trivial. El tiempo, las plantas, las risas infantiles que llegaban desde la calle, pero existía una tensión latente, una conexión invisible entre nosotros. «Creo que deberíamos discutir lo que sucedió anoche», mencionó finalmente haciendo que mi corazón se acelerara. Intenté mantener la compostura mientras tragaba saliva. Confesé estar muy avergonzada con una voz apenas audible. Sin embargo, de manera espontánea añadí: «Quizás no fui la única que se dejó envolver por aquel instante». Sus ojos se tornaron más oscuros y acortó la distancia entre nosotros. «¿Estás convencida de que esto es lo que deseas, Isabela?», susurró con voz apenas perceptible. No pude responder con palabras. En su lugar me aproximé eliminando el espacio que nos separaba, y nuestros labios se encontraron. El beso comenzó suave, exploratorio, como si ambos tanteáramos los límites de lo que estaba por suceder, pero rápidamente se transformó en algo más intenso, más apasionado, y sentí que algo en mi interior se desmoronaba, una muralla que había mantenido erguida durante años. Desde ese momento todo se transformó. Miguel y yo comenzamos a buscarnos como imanes atraídos irremediablemente. Nos encontrábamos durante las horas laborales de Javier en su residencia o en la mía, siempre con el temor latente de ser descubiertos. Cada encuentro era una combinación de júbilo y remordimiento. Una danza peligrosa que me hacía sentir viva después de tanto tiempo. Miguel no era simplemente un hombre atractivo, era considerado inquisitivo. Se interesaba por mis anhelos, mis temores, aspectos que Javier había dejado de explorar hace años. Con Miguel experimentaba un deseo profundo, una sensación que iba más allá de la mera aceptación, y esa emoción me embriagaba por completo. Sin embargo, cada regreso a casa se convertía en un enfrentamiento con la culpa al ver a Javier. Él llegaba exhausto con profundas marcas de cansancio bajo sus ojos, y me saludaba con un beso ausente en la mejilla, antes de sumergirse en su interminable correo electrónico. Quizás no sospechaba nada, o eso me convencía a mí misma. Me repetía constantemente que su desatención hacia mí significaba que no notaría los cambios en mi comportamiento, pero en el fondo sabía que me engañaba. Estaba traicionando al hombre que había elegido como compañero de vida, y aunque intentaba justificarme pensando en su abandono emocional, la verdad pesaba como plomo en mi conciencia. Las grietas en mi máscara comenzaron a ser evidentes para otros. Sofía, mi confidente desde la adolescencia, me conocía demasiado bien. Durante una tarde de café mientras intercambiábamos trivialidades,
Su mirada se detuvo en mí más tiempo del habitual. «Todo está bien». Isabela indagó con voz suave pero inquisitiva. «Te noto cambiada». Intenté restarle importancia con una risa desviar el tema, pero ella no cayó en mi engaño. «Es solo el trabajo», mentí. Pero su sonrisa revelaba que no me creía. Ignoraba entonces que Sofía ocultaba su propio secreto. Un amor silencioso por Javier, que había guardado durante años mientras observaba cómo me alejaba de él. El tiempo transcurría y mi existencia se convirtió en un acto de equilibrismo. Por un lado, Miguel con su presencia reconfortante y su risa que llenaba mis vacíos. Por otro, Javier, mi esposo, inmerso en su rutina como si nada hubiera cambiado. Y estaba Sofía vigilante desde las sombras con preguntas cada vez más penetrantes. Una noche mientras Javier trabajaba hasta tarde, Miguel apareció en casa. Nos acomodamos en el sofá conversando en murmullos y sin preverlo volvimos a besarnos. Sus manos acariciaron mi espalda y por un instante me perdí en el momento olvidando la culpa, el temor y el peso abrumador de mis engaños. Sin embargo, el ruido repentino de la puerta principal me devolvió bruscamente a la realidad. Javier había regresado antes de lo previsto. Me incorporé sobresaltada con el corazón martilleando tan violentamente que parecía querer escapar de mi pecho. «¡Escóndete!», susurré desesperadamente a Miguel indicándole la escalera del fondo que conducía al jardín. Él comprendió al instante desapareciendo justo cuando Javier ingresó a la sala. «¿Por qué sigues despierta a esta hora?», preguntó con voz exhausta, pero sin sospechar nada. «El insomnio», respondí, esforzándome por sonreír naturalmente. Asintió demasiado cansado para percibir el temblor que sacudía mis manos y subió al dormitorio. Cuando tuve la certeza de que dormía, me senté en la cocina contemplando la nada, cuestionándome cuánto más podría sostener esta mentira. Pero los secretos tienen vida propia y terminan revelándose como sucedió con el mío. Una noche, Javier volvió inesperadamente temprano, algo tan inusual que ni siquiera lo consideré posible. Estaba con Miguel envuelta en sus brazos cuando mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. Lo ignoré, pero los mensajes seguían llegando. Al revisarlo, finalmente sentí que la sangre se me helaba. «Estoy en casa». «¿Dónde estás?». Era Javier. Me vestí apresuradamente balbuceando disculpas a Miguel mientras corría hacia mi hogar. Al entrar lo encontré inmóvil en la entrada. Su rostro estaba pálido como la muerte. Sostenía mi teléfono en su mano, lo había dejado sobre la cama y un mensaje de Miguel brillaba en la pantalla. «Te extraño, Isabela». «¿Qué significa esto?», preguntó con la voz temblorosa de ira contenida. Intenté articular palabras, pero éstas se negaron a salir. Pasó a mi lado con los puños cerrados y pude sentir el peso de su sufrimiento como una fuerza tangible que me aplastaba. No pronunció nada más, simplemente abandonó la casa dejando la puerta abierta tras él. Me quedé allí paralizada hasta que mi teléfono volvió a sonar. Era Sofía. Su voz entrecortada por el llanto incontrolable. «Isabela, Javier ha tenido un terrible accidente. Conducía bajo la lluvia torrencial y salí corriendo hacia el hospital como si mi vida pendiera de un hilo». Y en realidad así era. Al llegar encontré a Javier postrado en una cama hospitalaria inconsciente, con el rostro marcado por profundos cortes y moretones oscuros. El médico me explicó con detalle que había perdido el control del vehículo durante la tormenta, posiblemente porque su mente estaba demasiado perturbada por la traición que acababa de descubrir. Me arrodillé junto a su cama dejando que mis lágrimas empaparan las inmaculadas sábanas blancas, odiándome profundamente por mis acciones. ¿En qué momento todo se había descontrolado? ¿Cómo había permitido que un instante de debilidad destruyera años de felicidad? Los días posteriores fueron un verdadero tormento. Cuando Javier despertó, sus ojos me miraban con una frialdad desconocida. «Quiero el divorcio», pronunció una mañana con una voz carente de toda emoción. No intenté persuadirlo, sabía que había perdido ese derecho. Sofía me visitó días después con los ojos hinchados de tanto llorar. «Lo lamento tanto». «Isabela», dijo antes de confesarlo todo. Ella y Javier habían encontrado consuelo mutuo en mi ausencia. Me sentí traicionada. Pero ¿con qué derecho Miguel también decidió alejarse? No puedo continuar con esta situación.
me dijo una noche su voz cargada de remordimiento. Nos lastimamos demasiado. No intenté retenerlo, comprendía perfectamente. Ahora habito sola esta casa que antes rebosaba de vida. Las paredes guardan ecos del pasado, las risas de Javier en días felices, las confidencias con Sofía, los susurros nocturnos de Miguel. Todo se ha desvanecido dejando solo silencio. Cada amanecer contemplo el balcón donde solía ver a Miguel preguntándome qué hubiera sido diferente si hubiera resistido aquella primera mirada, si hubiera sofocado esa chispa antes de que se convirtiera en un fuego devastador. El precio de mi error fue demasiado alto. Perdí a mi esposo, a mi mejor amiga y a la persona que alguna vez fui. Javier carga con las cicatrices físicas de aquel fatídico accidente, un recordatorio perpetuo de mi traición, mientras yo llevo las mías invisibles pero igualmente profundas y dolorosas. Si existe una verdad que esta experiencia me ha enseñado, es esta la pasión. Puede ser como una llama que ilumina tus noches más oscuras, pero si no la mantienes bajo control, te consumirá hasta reducirte a cenizas. No permitas que un instante de deseo destruya todo aquello que has construido con dedicación y tiempo. La vida raramente nos brinda una segunda oportunidad para enmendar nuestros errores, y mi historia es testimonio de ello. Me gustaría conocer tu opinión sobre lo que he compartido. ¿Me condenas por mis acciones? ¿Consideras que Javier merecía un mejor destino o que Sofía también tuvo responsabilidad en esta tragedia? Comparte tus reflexiones en la sección de comentarios. Tu perspectiva tiene un valor incalculable. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más historias cargadas de emociones intensas que te mantendrán cautivado. Si te ha gustado, dale me gusta y activa la campana para no perderte ninguna actualización. Gracias por acompañarme en esta confesión. Nos vemos pronto con más relatos que llegarán al corazón.